Mario Bros ha ido a múltiples lugares, ya ha visitado una isla paradisíaca e inclusive recorrió gran parte de su mundo, pero antes de esto salvó su propia galaxia, donde conoció a una mujer tan especial que las mismas estrellas le rinden pleitesía, recurriendo al bigotón favorito de los videojuegos para salvar el orden y a sus queridos súbditos, y al mismo tiempo salvar a su princesa arrebatándola de las garras del tirano recurrente, por lo que viajaremos a diferentes planetas para llegar al centro del universo, todo esto en el juego de Super Mario Galaxy. Esta entrega de Mario fue distribuida y creada por Nintendo, el cual salió para el Wii. No fue el juego con el que se estrenó la consola, ya que salió en el 2007, pero sí salió un año después e impulsó mucho sus ventas, ya que se convirtió en un éxito, vendiendo más de 1 millón de copias en tan solo sus primeras semanas a nivel mundial. Este juego tuvo varias inspiraciones, desde el juego cancelado de Super Mario Bros. 128, el cual iba a ser una secuela de Mario 64. Después se desarrolló un mundo esférico, pero se requería de crear mecánicas diferentes. Además se utilizaron ideas descartadas y en conjunto del tipo de control, ya que se utilizaba más el movimiento de la mano. Todo esto para crear esta entrega. Todo comienza con la princesa invitando a Mario a un evento especial, ya que cada 100 años ocurre este suceso. Una lluvia de estrellas cae en su mundo y sus habitantes las recolectan para su alimentación, por lo que han desarrollado un festejo llamado Festival de las Estrellas. Pero todo se ve arruinado por Bowser, llegando en su armada de barcos voladores, en conjunto de una nave espacial, y no solo se lleva a la princesa, sino que también todo el castillo. Pero Mario llega a subirse en la porción terrosa que mantiene unido a la edificación, mientras la nave cada vez se va alejando de su mundo. Aún con esto, el héroe intenta alcanzar a la princesa que está en el balcón, pero Kamek intercede y lo golpea con su magia, provocando que el plomero caiga. Pero al encontrarse fuera de la órbita planetaria, este casi se pierde en el espacio, y es como Bowser vuelve a secuestrar a la soberana del Reino Hongo. Mario a la deriva cae en un planeta lejano y es encontrado por un destello, una criatura en forma de estrella, la cual quiere jugar. Al completar sus exigencias, conocemos a una mujer rubia, mientras la pequeña estrella nos otorga un nuevo poder y nos guía a un planetario, el cual es habitado por Rosalina o Estela, la protectora del cosmos, que tuvo problemas con cierto antagonista cuando pasaba cerca del planeta, ya que descubrió la forma de moldear el universo a su gusto al llegar al centro del universo, y para ello ha robado las maxi estrellas, que sirven como energía estelar, las cuales alimentaban las instalaciones, por lo que Mario tiene la misión de recuperar las maxi estrellas para poder llegar a rescatar a su ser querido. Esta entrega trae una mejora en los controles de entregas pasadas. Muchas de las habilidades que se establecieron en la primera entrega en 3D están aquí. El salto triple, brincar en las paredes, salto largo, mortales hacia atrás, correr, escalar, nadar, caer de sentón y agacharse. Sumado que en esta entrega usaremos el Wiimote en conjunto de Nunchuk, el cual solo acepta este aditamento para jugarlo, y de no tenerlo no podrás hacerlo, ya que con uno nos moveremos y ajustaremos la cámara, mientras que con el otro Mario tendrá diferentes acciones, las cuales en lo personal se me hacen una amplia mejora de las entregas pasadas. Aparte de brincar, ahora Mario tendrá la virtud de pegarle a los enemigos. Esto se efectúa con un movimiento del Wiimote, provocando que nuestro personaje dé un giro con sus puños, noqueando a cualquier enemigo que se acerque, poder que fue entregado por el destello. Además nos ayudará a romper cristales especiales y a liberar a los diferentes destellos, sumado a que podremos destornillar objetos o atornillarlos para activar eventos, en conjunto de que con la barra de sensor podremos apuntar con nuestro Star Pointer. Esto nos ayuda a recolectar diferentes fragmentos estelares, que tienen forma de konpeito, un dulce japonés, y que podremos disparar para aturdir a los enemigos. Esto nos ayuda a tener una ventaja sobre ellos, ya que algunos explotarán. Además podremos jugar de 2 jugadores al mismo tiempo, o algo así. En esta ocasión el segundo jugador usará su control para ayudarnos disparando a los malos y recolectando cristales. Tal vez no sea algo muy interactivo, pero permite que si alguien nos está viendo jugar, este nos dé una mano. Aparte de servir como munición, estos son monedas que nos permiten abrir secretos al alimentar a los hambrientos lumas, los cuales nos pedirán cierta cantidad para alimentarlos, y al llenarse estos se convertirán en mundos nuevos que tendrán sus propios secretos. Con el puntero también podremos activar unas estrellas azules que crean un magnetismo y encierran a Mario en una esfera que es atraída hacia ellas, valiéndose de las mecánicas de gravedad. Avanzaremos por una ruta de ellas.
Otra nueva mecánica que se vale del control es encerrar a Mario en una burbuja y con el puntero soplar en cierta dirección para movernos en un laberinto. Otra nueva mejora es que ahora patinaremos sobre hielo. Esto nos da un mejor control en las superficies congeladas, ya que Mario será más rápido, pero al mismo tiempo se tendrá a derrapar cuando querramos cambiar de dirección. Asimismo tendrá una especie de minijuego donde montaremos una mantarraya, la cual se moverá a gran velocidad y debemos guiar su nado inclinando a los costados el control y brincaremos, con el objetivo de no caernos por los bordes y llegar lo más rápido posible a la meta, o nos subiremos a una esfera que alberga una estrella en su interior y tendremos que llevar a un agujero para abrirla. Cada nivel son denominados galaxias y serán accesibles desde las diferentes habitaciones del observatorio estelar, los cuales tendrán un grupo de planetas de diferentes tipos. Como es costumbre, tendremos que juntar cierta cantidad de un coleccionable para ir obteniendo energía y con ello poder alcanzar las diferentes galaxias, por lo que el objetivo es hacerse con una cosmoestrella o estrella de poder, las cuales están en diferentes secciones de las galaxias, y para obtenerlas debemos de cumplir diferentes misiones. Existen diferentes tipos de gravedades en las galaxias. Algunas serán enormes porciones de tierra y a su alrededor tendrán islas, y en estas funciona con una fuerza hacia abajo de nuestro personaje independientemente de donde nos encontremos. O serán un conjunto de planetas con diferentes tamaños. Estos estarán gobernados por una fuerza que nos empuja al centro de estos, y al tocar la gravedad de alguno cercano, este nos atraerá hacia él. Los pequeños cuerpos estelares tienen formas diversas. Lo común son esferas, pero pueden ser alargados, pudiendo recorrerlo plenamente, aun cuando sean pequeños, aunque algunos tendrán agujeros negros en su interior. Al salir de su superficie y al acercarnos mucho a ellos, este nos atrapará. En algunos lugares habrá algunos destellos que se convertirán en estrellas de desplazamiento. Algunas serán pequeñas y nos lanzarán de forma discreta a otro planeta, mientras que los grandes nos arrojarán de forma espectacular y pasaremos por una pequeña animación donde veremos una porción de todo el entorno. Regresaron los diferentes objetos que te otorgan habilidades muy curiosas. Podremos usar un traje de abeja donde podremos volar por un tiempo. Si te toca el agua se te quitará y se pega a algunas superficies para poder escalar. Nos podremos convertir en resortes para brincar muy alto siempre y cuando llevemos buen ritmo. Una flor de fuego donde podremos arrojar bolas de fuego por un tiempo. Una flor de hielo que crea plataformas al pisar el agua. Volvernos un fantasma para atravesar objetos y que es susceptible a la luz, entre otros poderes, haciendo que cada ítem tenga su requisito, ya que algunas secciones serán necesarios para acabarlo. Habrá diferentes misiones, muchas muy curiosas, como romper una celda con un bomb-omb o un bullet bill, limpiar una sección de basura, ganar una carrera, encontrar 5 estrellas de metal, vencer a algún jefe, activar todos los paneles, encontrar al Capitán Toad, explorar el mar de algún planeta, entre otras. Por lo general nos moveremos en un entorno en 3 dimensiones, pero estas mecánicas cambian a una perspectiva en 2 dimensiones, aunque no te confundas, ya que uno puede caer en la trampa por la física, ya que tendremos los movimientos de la dimensión principal, por lo que te podrás mover en este entorno, pero de forma cautelosa, aun cuando la cámara esté fija. Mario tendrá un medidor que representa su salud. Este recibe 3 golpes y para curar solo basta con recolectar una moneda, pero podremos aumentar nuestro medidor con 3 golpes extra que son temporales al recolectar un hongo de salud, que al consumir este suplemento volveremos a la normalidad y al vaciar nuestro medidor de salud moriremos, y para regresar a la acción consumiremos una vida. Algunas acciones nos matarán al instante, como caer en un hoyo negro. Para obtener vidas tenemos varios métodos. El principal es encontrar o tocar un hongo verde. El segundo es cuando recolectamos 50 monedas. Y el tercero es cuando recolectamos 50 estrellas de dulce. Por lo que el método más sencillo es el tercero, ya que habrá por todos lados, siendo usadas como decoración o caerán del cielo. Para complicarnos la existencia, en algunas galaxias se aproximará un cometa travieso. Estos, dependiendo de su color, modificarán las reglas del nivel y nos pondrán un reto, los cuales van desde disminuir tu vida a un solo golpe, crear una sombra cósmica de ti que intentará llegar antes que tú a la meta y al tocarte te hará daño, acabar una sección antes de que se acabe el tiempo, uno que acelera el tiempo y por consecuencia todas las trampas y enemigos serán más rápidos de lo habitual, y uno que llenará el lugar de monedas moradas y tendremos que juntarlas todas. Esto aumenta la dificultad en cada nivel y en cada uno habrá una estrella para que la recolectemos.
cada mundo habrá diferentes personajes que nos hablarán, desde máquinas de engranajes, pingüinos, abejas, destellos y twats. Estos nos dirán cosas interesantes como qué debemos de hacer o simplemente conversarán dependiendo del lugar. A esto hay que sumarle que regresa Luigi. Este es sumamente importante, ya que tendrá algunas misiones donde tendremos que rescatarlo y eventualmente podrá ser usado, siendo un momento muy importante ya que se le extrañaba mucho. Además cuenta con modificaciones en sus movimientos. Tendrá la misión de volver a pasar por todos los niveles y recolectar estrellas. Los enemigos llegan de diferentes formas, desde algunos clásicos como otros que son propios de un planeta. La mayoría son seres que dan la apariencia de ser de otros mundos y quedan acorde con el juego, aunque no hay una gran variedad y muchas veces los modelos se reciclan constantemente, sobre todo los que nos atacan a distancia. Algunos tendrán que ser pisados o golpeados para acabar con ellos. De hecho, si los acabamos de la primera forma, nos darán una moneda, mientras que de la segunda, estos arrojarán estrellas de dulce. En cuanto a los jefes, ahora sí se lucieron, ya que se había convertido en costumbre el que casi siempre te enfrentarás al mismo con diferentes mecánicas, pero ahora nos enfrentaremos a un séquito diverso. Algunos tendrán que ser enfrentados en otra ocasión, pero esto se rige más por la presencia de un cometa travieso, aumentando su reto, los cuales pueden aparecer en momentos muy inesperados durante la búsqueda de las estrellas. Aunque la pelea con Bowser tiende a ser muy similar entre sí y solo aumentando el patrón de sus ataques, por lo que su pelea con el tiempo tiende a perder su magia. El juego es una mejora muy importante a la fórmula que nos traía Nintendo con sus juegos de Mario en 3D. Tal vez se siente mucho más sencillo, y esto, pienso yo, viene por la depuración de sus controles. Es impresionante que con menos botones el juego resulte mucho más disfrutable. La mecánica de los diferentes tipos de gravedad es muy curiosa. Llega a ser divertido ir de planeta en planeta y recorrerlo. El regreso de los power-up también fue un gran acierto, ya que te permite divertirte al tenerlos y defenderte de diferentes formas. Hay algo adictivo en ver a Mario salir disparado por la galaxia y mirar cómo se desplaza, siendo fantástico el ver cómo explota algo a tus espaldas o pasar rozando la lava. El poner a Luigi y los cometas hacen que los niveles se sientan frescos, aun cuando ya los hayamos concluido, y la respuesta del control es muy buena. De todas las cosas que pudieron salir mal, el apuntar y el agitar el control logra su cometido, el entretener, aunque sí rompe el ritmo, ya que el apuntar hace que uno interrumpa los movimientos que está haciendo. El juego me resultó muy bueno, con música espectacular que te lleva a un lugar lejano en el cosmos, pero hay un punto malo, y son los diferentes mundos. De todas las ideas que pudieron experimentar para entregarnos lugares espectaculares, que lo son, muchos se repiten, y esto provoca un sentimiento de indiferencia cuando te vuelves a topar con el mismo lugar en otra parte. Otra cosa que se puede decir es un fallo, es la falta de exploración. Sí habrá algunos secretos, pero en sí los lugares no tienen muchos recovecos y harán que al llegar al final del lugar no tengas la necesidad de seguir explorando, ya que realmente no tienen tantas cosas que uno pueda ver, perdiendo un poco el estilo que tenían las pasadas entregas, siendo un gran título que requiere de agitar el control, cosa que muchos de niños hacíamos, entregándonos una de las mejores entregas en mi opinión. Exploraremos el cosmos y nos enteraremos de quién es la misteriosa mujer llamada Rosalina, brincando y llegando a lugares donde ningún plomero ha llegado antes, para volver a rescatar a la princesa y salvar el universo. Eso es Super Mario Galaxy. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción.
Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!